Seguramente se han topado en Internet con videos de jóvenes que se identifican no como humanos, sino como animales. Corren a cuatro patas, usan máscaras, forman comunidades enteras en línea. Pero, a ver, ¿qué hay realmente detrás de todo esto? La verdad es que es mucho más que un simple meme. Es una exploración súper compleja de lo que significa la identidad en nuestros días. Para entenderlo a fondo, vamos a hacer un recorrido. Primero, veremos cómo explotó en las redes. Después, vamos a descifrar su lenguaje, sus conceptos clave. Luego, investigaremos un punto importantísimo, su conexión con la neurodivergencia. De ahí pasaremos a ver sus prácticas, sus controversias, y terminaremos con una reflexión sobre qué nos dice todo esto de la identidad humana hoy en día. Bueno, arranquemos por lo que todo el mundo está viendo, el fenómeno viral. Y aunque parezca algo súper nuevo de ahora, esta identidad tiene una historia bastante larga. Vamos a ver cómo una subcultura que vivió por décadas en foros súper específicos, de repente saltó a la fama mundial gracias a TikTok. Y claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué? Con tantos videos virales de máscaras y esa disciplina atlética que llaman quadrobics, esta pregunta dejó de ser una curiosidad de Internet para volverse un tema de debate social bastante serio. Y es que aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Porque como ven en esta línea de tiempo, esto no es una moda que nació en TikTok, para nada. Es la culminación de 4 olas digitales que empezaron hace más de 30 años en los foros más antiguos de Internet. Desde grupos de licantropía espiritual en los 90 hasta lo que vemos hoy. Ok, ya vimos de dónde viene. Ahora, para entenderlo de verdad, tenemos que meternos en su mundo y, de alguna manera, hablar su idioma. Esta comunidad ha creado conceptos muy específicos para describir una experiencia que, bueno, va más allá de lo típicamente humano. La palabra misma, teriantropía, tiene raíces súper antiguas, mitológicas, ¿no? Pensamos en hombres lobo, en dioses con cabeza de animal. Pero, ojo, en su uso moderno se refiere a una identidad psicológica o espiritual, no es que crean que se transforman físicamente. Y el corazón de esta identidad es el stereotype. No es que se trate de su animal favorito, no. Es la especie que una persona siente que es en un nivel profundo interno. Es, digamos, el núcleo de su ser no humano. Pero esta identidad no es solo una idea, una etiqueta. Es algo que se siente, que se experimenta. Y no es algo constante. Fluctúa a través de momentos muy particulares que la comunidad llama shifts o cambios. Y entenderlos es clave para ver cómo se manifiesta esta identidad en el día a día. Y esta tabla nos ayuda a desglosar cómo son esos shifts, porque no son una sola cosa. Puede ser un shift mental, donde de repente se piensa o se actúa por instinto animal, o uno fantasma, que es esa sensación súper vívida pero extraña, de tener una cola o alas. Incluso hay shifts sensoriales, donde los sentidos parecen afinarse. Son experiencias muy profundas y personales. Bueno, y ahora llegamos a un punto que es, de verdad, fundamental para entender el porqué de este fenómeno. La conexión con la neurodivergencia nos da una perspectiva crucial para comprender por qué ha crecido tanto últimamente. Esta cita creo que lo captura a la perfección, ese sentimiento de desconexión que pueden sentir algunas personas, de buscar formas distintas de entenderse a sí mismas, lejos de esas expectativas sociales que simplemente no les encajan. Y que quede claro, esta conexión no es una simple coincidencia o una anécdota. Tanto las investigaciones como miles de testimonios de la propia comunidad muestran que hay una relación muy fuerte con la neurodivergencia, sobre todo con el autismo y el TDAH. Y aquí, de verdad, está la clave de todo el asunto. El marco Thurian ofrece una forma radical de reinterpretar los rasgos neurodivergentes. Fíjense en la tabla. Lo que desde una perspectiva neurotípica podría verse como hipersensibilidad sensorial, como un problema, aquí se reinterpreta como un shift sensorial, como tener los sentidos agudos de un depredador. No es un defecto, es una fortaleza. Es un cambio de perspectiva que lo redefine todo. Pero claro, una identidad no solo se siente por dentro, también se vive hacia afuera. En esta parte pasamos del ser al hacer. Vamos a ver cómo esta identidad interna se traduce en prácticas culturales y cómo el mundo de afuera reacciona, a veces con apoyo y otras
con bastante controversia. Quizás la práctica más visible de todas sean los quadrobibics. Y no es simplemente jugar a correr a cuatro patas. Es una disciplina física bastante exigente que usan como una forma de expresión, de conexión, e incluso para aliviar la angustia de sentir que están en el cuerpo de una especie equivocada. Y sí, claro, en las redes sociales vemos mucho las máscaras, las colas, todo este gear, pero la comunidad es muy clara en esto. Son accesorios, herramientas opcionales para expresarse. La identidad es interna y no depende de ningún objeto. Y las reacciones del mundo, bueno, no podrían ser más diferentes. Este contraste es muy revelador. Por un lado, en México, se llega a proponer una ley para proteger a jóvenes Tyrian del acoso escolar. Y por otro, en Argentina, un incidente aislado genera pánico y un debate sobre los supuestos peligros de estas identidades. Son las dos caras de la misma moneda. Ok, para terminar de armar el rompecabezas, tenemos que poner todo esto en un contexto más amplio. Vamos a diferenciar bien la identidad Tyrian de otras subculturas con las que se suele confundir y a pensar qué nos dice todo esto sobre el mundo en que vivimos. Y esta es probablemente la confusión número 1. Pero para quienes pertenecen a ambas comunidades, la diferencia es fundamental, no podría ser más importante. Y esta tabla lo deja clarísimo. La diferencia fundamental está en la primera línea. Para los Tyrians es una identidad involuntaria. Para los furries es un hobby voluntario. Básicamente se resume así. La comunidad Tyrian dice yo soy un animal, mientras que la comunidad furry dice me gustan los animales antropomórficos. Es la diferencia clave entre el ser y el hacer. Y hay que ser muy claros en este punto, sobre todo desde una perspectiva de salud mental. Esto es una identidad, no una patología. Es totalmente distinto de un trastorno delirante donde alguien cree que se está transformando físicamente en un animal. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué estamos viendo? En el fondo, el fenómeno Tyrian puede entenderse como una negociación, una búsqueda de identidad y comunidad para quienes se sienten un poco desconectados de las estructuras de siempre. Les da un sentido de pertenencia. Y así, todo este viaje por el fenómeno Tyrian nos deja con una pregunta mucho más grande. En un mundo donde la tecnología y la cultura evolucionan a una velocidad increíble, ¿qué significa realmente ser humano? Este fenómeno parece sugerir que las fronteras de nuestra propia identidad son mucho más fluidas y misteriosas de lo que pensábamos.